Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Se mantiene en Honduras una guerra contra el crimen organizado, responsable de ubicar al país como entre los 10 con más asesinatos por cada 100.000 habitantes en el mundo, según estudios internacionales que analizan la situación de inseguridad en las naciones. Casos de violencia de fuerte impacto provocan zozobra en la población, que demanda intensificar los operativos para contrarrestar las actividades ilícitas y, aparte de sembrar el terror, asfixia a la ya endeble economía hondureña y aleja la inversión y los turistas. En ese sentido, las autoridades aseveran que las medidas tomadas como el estado de excepción han surtido efecto positivo para el país, ya que han registrado una importante reducción en los homicidios con respecto a los años anteriores. De acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Seguridad, comparando los primeros 6 meses en los años 2021, 2022 y 2023, entre enero y junio del año en curso, se reporta una reducción de 379 homicidios, es decir, un 23.44% menos. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas y Crimen Organizado de Dipanco reportó más de 1.000 capturas en todo el territorio hondureño a través de las medidas adoptadas desde la implementación del estado de excepción. Según los reportes de la Dipanco, el 94% de los detenidos guardan prisión y estas acciones dieron como resultado cientos de armas de fuego decomisadas y las cuales eran utilizadas para el sicariato. Asimismo, expresan que continúan los operativos antidrogas que han dejado el decomiso de más de 4 toneladas de marihuana y al menos 478 kilos de supuesta cocaína. No obstante, algunos sectores señalan que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes disminuyó de 41,2 en 2021 a 35,8 en 2022, pero aún así, Honduras figura como el más violento de Centroamérica y segundo de América Latina. Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras de inicios de año sobre el estado de excepción indicó que existe una falta de información, quejas del uso indebido de la fuerza y cifras que no coinciden con lo indicado por la policía. Entre tanto, transportistas aseveran que la extorsión sigue igual y cuestionan que no se ven patrullas policiales o contingentes militares vigilando las zonas, barrios o colonias incluidas en el estado de excepción en ciudades como en San Pedro Sula. Por su parte, expertos dicen que el estado de excepción puede traer una paz momentánea, pero va a destruir el tejido social de la sociedad civil y trae consigo un autoritarismo que tiene consecuencias a largo plazo. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Estrategias de seguridad. ¿Se han logrado reducir los índices de violencia o no se ha logrado? Voy a saludar a mis invitados. El subcomisionado Eduardo Lanza, el jefe de análisis estratégicos de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Dipanco. Buenos días, subcomisionado. Sí, muy buenos días, licenciado. Un gusto estar acá en su programa y gracias por la oportunidad que nos da la Policía Nacional de dirigirnos a la población hondureña. Gracias. Gracias. El abogado Elvin Carrillo es abogado especialista en Derecho Penal. Bienvenido. Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación. Feliz y bendecido día para todos y además de ello, pues aquí queriendo aportar nuestros criterios y opiniones para que la población también genere su propia opinión al respecto de los temas que vamos a debatir y discutir con altura para que se desarrolle esta opinión crítica nacional en relación a los diversos temas en discusión. El abogado y criminalista don Wilfredo Rubio. Abogado, bienvenido. Buenos días, licenciado. Gracias por la invitación al panel. Buenos días y al público en general. Sí, gracias. Dígame, abogado Elvin Carrillo, sus consideraciones. ¿Ha bajado o no la violencia en el país? ¿Qué piensa también recientemente lo que ha ocurrido con abogados en Tegucigalpa y en San Pedro Sula? Sí, nos vamos a referir más de forma directa en relación a los hechos violentos que han ocurrido en contra de profesionales del derecho en el ejercicio independiente. Vemos, se condena, se repudian estos hechos violentos en contra del gremio. Creo que ya todo el gremio se pronuncia en desacuerdo con los mismos y por ende esperando de que incluso estos profesionales tomen sus mecanismos de seguridad, de prevención para evitar pues que continúen estas agresiones, ataques en contra de la integridad física de ellos mismos.
Ya tenemos el entendido de que el profesional del derecho tenía incluso protección y mecanismos de seguridad en relación a contar con este equipo de protección y defensa a su favor, pero vemos que aún con los recursos que se invierten en su seguridad personal, pues aún así fue objeto y víctima de la violencia. Entonces, esperando de que se hagan los mecanismos establecidos para que se reduzcan al mínimo estas agresiones. Soy del criterio que no es ordenando o mandando a quitarle la vida a un profesional del derecho que tú vas a resolver tu problema. Por el contrario, si se identifica a los hechores intelectuales, aquellos que dieron la orden para ejecutar a un profesional del derecho, pues van a tener sus repercusiones con un requerimiento fiscal por el delito de asesinato, en este caso podría ser en su grado de ejecución de tentativa. Esperando entonces de que se tomen a bien todos aquellos proyectos, planes, programas en beneficio de protección a los profesionales del derecho, del periodismo, defensores de derechos humanos, que por el ejercicio profesional se han vuelto una de las profesiones más peligrosas en el ejercicio a nivel nacional. Abogado Wilfredo Rubio, ¿cuál es la situación de la delincuencia en el país, en su opinión? Bien, definitivamente que la percepción es de más violencia, ¿verdad? A pesar de que se escuchan en diferentes medios que el tema de estadística dice lo contrario, pues me ha tocado trabajar con estadísticas y las estadísticas son susceptibles, pero todos los que salimos a la calle podemos percibir la violencia y así tal cual lo dice el abogado. Tenemos el caso de este abogado Iván Martínez, que nuestra solidaridad para su familia, que lo conocemos hace mucho tiempo, nos han hecho una propuesta acerca de un móvil. La criminología mediática, ¿verdad?, en las diferentes noticias nos dicen que es por el tema de que ha sido abogado de Juan Orlando y otros como Pandora, pero eso es una propuesta de móvil, hay que investigar por qué. Y lo que me llamaba la atención de este caso especialmente, que lo discutíamos extra cámara, era el tema de por qué no hay video del momento del ataque al abogado. Y esto me llama la atención bastante. Ahora ya sabemos que es por el tema de las cámaras del 911 desactivadas. Y si en términos generales me preguntan acerca de la violencia, el peligro, ese no se ha reducido con relación a la percepción y como abogado penalista de los tribunales también no vemos disminución. Ahora hay que reconocer algo que sí hemos notado los que estamos litigando, los que llamamos casos independientes, que la Corte ha agilizado un poco los trámites en resoluciones judiciales. Sí. Su comisionado Eduardo Lanza, la DIPANCO, esto de antimaras y pandillas, ¿cuál es la situación del país? Sí, no es muy importante. Igual voy a tomarme la oportunidad de opinar sobre este caso, igual como el compañero de acá del panel, solidarizándome con lo que sucedió el día de ayer con este profesional del derecho. La Policía Nacional en este tema pues tiene un equipo multidisciplinario investigando el caso, conformado con DIPOL, DPI, igual estamos tratando de avanzar en este tipo de investigaciones para dar una pronta respuesta. En el tema de lo que es antimaras, pues hemos avanzado. Recordemos, siempre son buenos los contextos porque nos ayudan a tener un escenario global de las situaciones. Recordemos que hace un año la Policía Nacional toma el mando de esta unidad, que antes era la FNAMP, y en el corto periodo de 12 meses, pues hemos logrado una captura de más de 2.000 personas que componen las estructuras criminales. Y qué bueno que nos acompaña un panel con mucha experiencia en el tema profesional y académico, porque quiero sumar a este diálogo también el tema de tejido social. Capturar tantas personas por la comisión de delitos
también nos refleja una degradación del tejido social. Y es por eso que la política pública nos llama a que los abordajes en el tema de seguridad sean integrales, porque debemos de tener una visión holística y multidimensional del problema. Aquí estamos hablando de seguridad humana, en donde lógicamente hay otros actores que participan en ello. Pero a pesar de este tema, como Policía Nacional, como institución, hemos logrado captura de muchas personas que cometen el delito de extorsión, el delito de conexos, que también las pandillas los cometen, o la MARA, que es portación ilegal de armas, tráfico de drogas, entre otros. Entonces hemos tenido un avance que a medida vaya avanzando el programa, pues lo vamos a ir mostrando. ¿Qué avances ha tenido este combate a la extorsión? Bueno, en lo que se refiere a este año, vamos a hablar algo de estadística, que comparto lo que dice el abogado acá que está en el panel. La estadística es un dato que muchas veces no hace match con la percepción. Tenemos varios indicadores como Policía Nacional que hemos construido. Nosotros tenemos un PEI, un Plan Estratégico Institucional, en el cual tenemos varios indicadores que la Policía Nacional a diario, con todas sus direcciones, hace diferentes trabajos de saturaciones, entre otras cosas. Pero ya que estamos hablando de delitos contra la vida, quiero decirles que la estadística nos arroja que tenemos menos 375 homicidios hasta finalizar el mes de mayo, comparado al año que pasó. O sea, eso es un reflejo del trabajo que se está haciendo. Y aquí es donde viene el tema, ¿verdad?, de trabajar el dato estadístico, este dato duro, que está corroborado con una mesa multidisciplinaria que tenemos, en donde participa el Observatorio de la Violencia, Medicina Forense, el Ministerio Público, entre otras instituciones, que da fe de lo que esta mañana estoy hablando. Entonces, la estadística nos muestra que vamos por buen camino. ¿Qué se necesita? Pues lógicamente necesitamos más funcionarios policiales en las calles, más logística, necesitamos más espacios en los medios de comunicación para dar a conocer nuestros resultados, y que la población, como bien dijo el abogado Carrillo, pues se forme un concepto más general de lo que está sucediendo en nuestro país, que no solo se quede con una nota. Algo también importante, que se han ejecutado hasta la fecha 3.392 órdenes de captura. También vemos que es una gran cantidad de órdenes de captura. Los dos abogados que están acá también, que se dedican al área penal, estamos viendo que no hay como mediación ni resolución de conflicto. Todo se va a la ejecución de una orden de captura. Por eso es importante que los juzgados de paz se activen de una forma dinámica para resolver conflictos y no llegar a este tema de orden de captura. Pero aún así, capturando esta gran cantidad de personas por órdenes de captura, estamos contribuyendo a que baje la impunidad en nuestro país. También hemos decomisado 2.478 armas de fuego. Esto es muy significativo, ya que la mayoría de delitos contra la vida se cometen con armas de fuego. Y si usted observa, es una gran cantidad igual de armas de fuego decomisadas, y aún así tenemos armas en la calle, porque se siguen cometiendo los ilícitos penales con armas de fuego. Otro generador de violencia, pues, es el tema de la venta y consumo de drogas, ¿verdad?, como lo es la cocaína y la marihuana. Hemos decomisado más de 4.000 libras de marihuana, que, si bien es cierto, es un alucinógeno que casi está presente en la mayoría de municipios de nuestro país. La Policía Nacional, pues, sigue generando este tipo de resultados. Y de cocaína hemos decomisado 478 kilos de cocaína. Insisto que estamos mostrando acá estadística, información que puede tener acceso a la población a través de nuestra plataforma en línea que se llama CEPOL, y es información que se puede constatar. Igual hemos decomisado crack, más de 19.000 piedras de crack, y estos son sin duda, pues, una tipología que se va generando producto de la venta y consumo de drogas. Esto deriva lógicamente en lo que son delitos contra la vida, también el desplazamiento forzado de los barrios y colonias, entre otros. Pero sí hemos obtenido como Policía Nacional estos resultados que la población los debe de conocer.
y recordar que estamos en el marco de la estrategia antiextorsión y delitos conexos. Es un plan integral, es una estrategia integral donde vinculamos a varias instituciones del país con la intención de tener éxito. Yo tengo casi 25 años de ser oficial de policía, más 4 que estuve estudiando en la academia, ya casi 29 años de estar en este tema de servir a la población en el tema de prevención de violencia, y es la primera vez que construimos un plan integral. Y ese plan integral pues tiene varios ejes, son 8 ejes. Estamos desarrollando lo que es el eje operativo, que es el que comúnmente vemos todos los días en la calle a través de saturaciones, a través de operativos, retenes móviles, etc. Y ese eje operativo lo desarrolla la Policía Nacional juntamente con todas las direcciones que están insertas en ellas. Y así pues vamos desarrollando todos los ejes. Tenemos un eje tecnológico. Recordemos que las TIC, las tecnologías de la comunicación, son sumamente importantes para tener un éxito. Y el éxito de la globalización pues nos llama a que como instituciones nos tenemos que modernizar. Y también tenemos una inversión en este sentido. Ahorita acaban de mencionar entre líneas lo que sucede en el 911. Hace muchos años este sistema que nació en la Policía Nacional ya no está con nosotros en X momento del tiempo, pues esperamos volver a tener este sistema para brindar una mayor seguridad a la población. ¿Pero qué relación tienen en este momento, hoy, ustedes y el 911? Bueno, tenemos una relación en el sentido operativa. Ahí tenemos funcionarios asignados que están monitoreando las cámaras que dan este servicio, y cuando sucede algo en calle, pues ellos mandan la alerta al equipo que tenemos de motocicletas y radiopatrullas para que atiendan las denuncias. O en su defecto también hay un call center en el 911, cuando a veces no está funcionando el sistema de cámaras, donde la población llama y también a través de llamada pues se atiende a la población. Entonces eso es el trabajo que tenemos. Igual ahí está la Policía Militar, entre otras instituciones. Me dice aquí un televidente. El abogado que balearon lo agarraron con un arma de alto calibre de 30 a 40 metros de distancia, carro blindado y todos los tiros en el vidrio. Son comandos altamente entrenados, seguro los mismos que del hijo de Pepe. Nada de sicarios mareros. ¿De dónde salen y quién los paga? ¿Se ha comprobado esto? Bueno, recordemos que como país debemos de darle la oportunidad a las instituciones de inteligencia y de investigación que generen las premisas y las hipótesis en el tiempo que compete. Siempre queremos, lógicamente, respuestas inmediatas, y ahí es donde se generan ciertos cuestionamientos, ¿verdad?, a las instituciones de prevención o de seguridad o de investigación. Entonces, es de dar tiempo para generar las premisas necesarias para contar con hipótesis fehacientes y después vincularlas a lo que podría ser una investigación y un posterior requerimiento fiscal. Pero sí vemos la escena del crimen, que la observamos también de manera mediática sin estar in situ en el lugar, pero observamos la forma de disparos que hay en el vehículo. Ahí comentaba también extracámara con los compañeros acá del panel de que es necesario el asocio y la comunicación entre las instituciones de seguridad y algunas personas que se dedican a litigar de manera privada o instituciones de nuestro país, ¿verdad?, que el Ministerio Público, entre otras instancias, que debe existir esa comunicación con los jefes metropolitanos, jefes departamentales de policía, para contar con una respuesta inmediata. Pero sí la Policía Nacional, a través de la DPI y DIPOL, están realizando las premisas necesarias que en su momento pues el director general de la Policía Nacional las va a dar a conocer. Abonando con el comentario que está haciendo ahora el oficial de policía, ¿cuál es el tiempo que hay que darles? Porque hace cuánto pasó lo del hijo de Pepe Lobo. Bueno, con lo del hijo de Pepe Lobo, para contestar ahí la interrogante que le están haciendo, ya tenemos personas capturadas, o sea, ya el caso está judicializado, ya hay personas guardando prisión por este caso, también está judicializado el caso, valga la redundancia de palabras,
y hay órdenes de captura para otros que no se han detenido y sí, hubo una respuesta inmediata. Ese caso creo que en menos de una semana fue resuelto, ¿verdad? Y están las capturas que competen y las personas privadas de libertad. Sí. Abogado Carrillo, comentarios de lo que dice el subcomisionado Eduardo Lanza. Sí, vemos aquí, pues, según la participación de nuestros compañeros aquí de panel, el abogado Rubio ha mencionado de que es un tema de percepción, así como el subcomisionado también nos ha hablado de estadísticas con cifras, y además de ello, todo esto lo podemos comparar versus una realidad de un acontecer nacional, de aquel hondureño a pie que anda precisamente en autobús, anda en taxi colectivo y por ende es víctima de la delincuencia común. Entonces, esperando de que se hagan estos avances significativos en materia de seguridad para darle, creo que este es un tema de seguridad nacional, brindarles a seguridad a la población hondureña que se merece y necesita para que incluso se reduzcan estos índices de criminalidad y violencia en el país. Soy del criterio y parecer que también estas políticas criminales deben de ir encaminadas a la implementación, como bien lo ha dicho mi subcomisionado, en relación a la implementación de tecnología. Vamos a hacer énfasis en el rubro del transporte. ¿Hace cuánto se viene hablando del tema que se va a implementar el dinero plástico en el pago de este servicio? Y a la práctica de la actualidad continúa y permanece de esta forma tradicional en el cual el conductor percibe el cobro del pago de este servicio. Y por ende ahí se presta esto para que se siga continuando con este flagelo de la extorsión, la comisión de estos delitos por grupos delictivos organizados o la misma delincuencia común. Cuando se implemente esto y este rubro del transporte va a estar más seguro porque el conductor no va a tener acceso a ese dinero de los clientes o usuarios de este transporte. Entre algunos de ellos, además de ello, mencionaba la implementación de esa logística. Lógico, se debe de incrementar ese personal calificado. Yo soy de ese criterio de que se debe incrementar ese personal calificado, altamente técnico. En la investigación siempre se dice, se menciona, se repite que el talón de Aquiles tanto en el Ministerio Público, en la policía, es la investigación. Y por ende debe contar con esas herramientas. Soy del criterio que ya existen estas famosas técnicas especiales de investigación que están establecidas en la ley de privación de dominio, así como en la ley de lavado de activos, que pueden ser implementadas en las investigaciones y por ende identificar a posibles responsables en la comisión de delitos. Entre más rápido se dé respuesta de manera objetiva e imparcial por parte de las autoridades policiales y de los operadores de justicia en relación a las investigaciones que realizan, pues se va a tener mejor esa percepción de la seguridad a nivel nacional. Cuando existe un hecho violento y ya diga, al primer, segundo día ya tenemos los primeros capturados, los primeros identificados y por ende se ponen a la orden de los juzgados y que allá sea el tribunal que determine si existe alguna responsabilidad o participación de los mismos en el delito que se le acusa. Siempre soy del criterio que se respetando ese derecho a defensa, ese estado de inocencia y el debido proceso, porque también esta persona deberá acreditarse por el Ministerio Público que ha participado en la comisión de estos supuestos delitos. Abogado Rubio. Sí, en Honduras el móvil se murió, nunca investigamos el móvil, nunca llegamos al fondo de las investigaciones. Los sicarios son desechables, capturar sicarios es una parte del trabajo de investigación y resolución, pero nunca llegamos a la raíz, a los generadores de violencia. Por ejemplo, en este caso del abogado Martínez, aparte que no hay cámaras, ¿verdad? La gente para preparar un operativo de esto tenía que saber que no hay cámaras, tenía que hacer todo un montaje y lo que me llamó la atención es por qué se detiene, ¿verdad? ¿Por qué se detiene estando en un carro blindado? ¿Por qué llegan tan confiadamente, montan todo ese operativo en una colonia tan abierta?
Y recordemos que este tipo de operaciones de sicariato necesitan una estrategia de llegada, de actuar, ejecutar el hecho y de escape, ¿verdad? Entonces, obviamente esto es profesional y esto no lo digo yo porque haya trabajado en esto, si la gente lo maneja en las redes, porque el hondureño es altamente inteligente. Y eso que este tema de la criminalística y la criminología se ha manejado a darlo solo para grupos de seguridad, no se ha abierto todavía el tema en la universidad, pero la gente es capaz de poder asimilar que esto no es no tenemos una razón en la mayoría de los casos por qué matan a una persona, y mientras no lleguemos al fondo no estaremos investigando realmente, estamos cubriendo estadísticas, 3.000, 2.000 detenidos sin ánimo de, se lo digo porque todos queremos que funcione la policía, todos queremos que funcione la seguridad, ¿verdad? El único reproche que siempre he tenido yo con los cuerpos de seguridad es que los cuerpos de seguridad han trascendido los gobiernos. Nos dice ahorita el jefe de análisis que hasta ahorita comienza un grupo estratégico, quiere decir que los gobiernos anteriores nos estuvieran dando a tol con el dedo, pero siempre con los mismos equipos de seguridad, porque la policía y el ejército son carreras, ¿verdad? Entonces son los mismos cuerpos de seguridad que tienen la inteligencia, que significa, para que el pueblo lo entienda, que sabe quién es cada quien, ¿verdad? Desde el delincuente hasta la persona connotada, manejan cuerpos de inteligencia, y esa inteligencia debe de servir para algo, deben utilizarla, porque no podemos empezar a investigar los casos de cero, como nuevos, ¿verdad? Porque el Estado maneja cuerpos de inteligencia con buena tecnología, tengo entendido yo, israelita también, intervenciones, un montón de cosas que nunca funcionan en el momento que tienen que funcionar. Ese sería mi reproche. Como ciudadano yo deseo que la policía brille. Necesitamos, porque esto no es cuestión de ideologías, la seguridad no tiene ideología. Pero todos estamos expuestos, todos en la calle, todos los que queremos trabajar y salir adelante, y la seguridad para mí es el tema número uno que está afectando no solo la vida, la violencia, sino la economía directamente, porque la gente no puede trabajar por el tema de la extorsión. También sé que no solo es carga de Dipanco. Por ejemplo, cuando en otras entrevistas tiene que ser una mesa interinstitucional donde al Ministerio Público no se le ha visto la cara. El Ministerio Público tiene tanta información y tanto aporte que hacer en esto, y no se ha integrado en este gobierno. Y eso serían mis observaciones generales. No solo puede ser la carga de la policía, sino es un tema interinstitucional de voluntad política. También en otras esferas políticas, mientras no se pongan de acuerdo, la seguridad no va a funcionar como debe funcionar. Sí, no sé si don José Hernández desde Santa Bárbara está en la línea. Don José, buenos días. Buenos días, Raúl, un placer, Dios les bendiga, saludos a los abogados y al jefe de Dipanco también. Bueno, yo como usuario del transporte, en el caso de la delincuencia, puedo decirle con seguridad que he sido asaltado varias veces en los buses, y al motorista nunca lo asaltan. Al que asaltan es a los pasajeros, uno que va, le quitan celular, todo, y si se opone le pegan un tiro, pero el motorista nunca lo asaltan ni al ayudante. Entonces creo que en el caso de que implementen el sistema como en Estados Unidos con la tarjeta que uno compra a la semana o al mes, va a seguir siempre el mismo problema. Y hablar de seguridad es, ¿cómo le digo?, es algo complejo porque hay muy poco personal y todo eso. Le estoy hablando porque también fui un reservista, ¿verdad?, del ejército, y sí he asaltado muchas veces. Y la otra cosa, hoy ya no uso transporte público, me manejo en una motocicleta. Nunca
he tenido, nunca me han hecho una esquela ni nada, pero pasa algo. Los motoristas de rapidito, los de buses, ellos hoy en día están siendo asesinados. ¿Sabe por qué? Porque ellos a cualquiera le tiran el bus encima, a cualquiera atropellan y a ellos no les importa nada. Yo hace como un mes tuve una experiencia, iba aquí de Pinalejo y un rapidito iba peleando con otro, una Coaster de los grandes. Iba peleando y de tanto peleando uno por quererlo capear, volcó adelantito del puente del desvío de Quimistán. Y entonces yo voy en mi moto y él sale, el motorista, todo, y compa, llévenme, denme jalón. ¿Por qué? Le digo, no, que onda, mire, que volqué, porque no se queda con la gente. Entonces, a veces los asesinan, ¿me entiendes? Por los problemas que ellos tienen. No necesariamente es por la extorsión también. Esa es mi corta intervención y Dios les bendiga y buen día. Buenos días, su comisionado. Sí, quiero tomar lo que acaba de decir este televidente, igual el abogado Rubio, en el tema de que debemos de tener ciertas voluntades, ¿verdad?, para sentarnos en una mesa sin pensar en muchos ámbitos de nuestras formaciones académicas, sino que dar lo que tenemos como instituciones y generar un trabajo a beneficio de la población. ¿Por qué les digo todo esto? Porque cuando se empezó a desarrollar la estrategia anti-extorsión es que comenzamos a vincular lo que es el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, lo que es el IP, lo que es la Comisión Nacional de Bancas y Seguros y lo que es CONATEL. O sea, estamos trabajando en equipo y estamos dando muchas soluciones. En el tema de portabilidad numérica, que a pesar de que existe una ley desde hace muchos años, aquí todos los de la mesa, en la compañía celular que tenemos nuestros servicios, saben que es nuestro, esta SINCAR, pero la gente que extorsiona no. Entonces ya estamos generando ahí ciertos controles que se tuvieron que hacer hace muchos años. Igual tenemos el tema de las billeteras electrónicas. Aquí todos nosotros vamos a la banca donde tenemos nuestras cuentas de ahorro o cualquier tipo de crédito y saben de manera individual qué tipo de ingresos recibimos ahí en esas cuentas. Estamos en un paso muy fundamental, necesitamos ordenar el transporte urbano e interurbano y en este sentido el Instituto y el IP nos tiene que hacer este acompañamiento porque necesitamos volver a lo que hacíamos antes, a una buena práctica en la cual teníamos identificado al conductor del taxi, al conductor del bus, al cobrador y lo hacíamos de esa manera. Entonces ya hemos tenido varias reuniones con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, igual varias asociaciones de puntos de taxis y de buses para llegar a este momento en el cual pues vamos a hacer esta certificación de los conductores y de los cobradores para evitar que sigan sucediendo hechos violentos y de una u otra manera pues como toda empresa privada o institución del Estado en la cual tener una hoja de vida de las personas que trabajan acá, porque actualmente los operarios, usted le pregunta al propietario de una ruta, son pocos los que piden antecedentes policiales, antecedentes penales, entonces no saben quién es el conductor ni quién es el cobrador. Entonces es muy importante, igual otro tema que mencioné al inicio, la recomposición del tejido social, como bien lo dijo el televidente. Aquí le quitan la vida a una persona por cualquier cosa, por pitar, si vas en una fila, porque el cerco de tu terreno lo hiciste 1 metro más adentro, porque se salió un cerdo y te fue a comer la hortaliza. Entonces hay mucho tema del tejido social que lo tenemos que trabajar, lógicamente a través de los gobiernos locales, a través del tema de la implementación de policía comunitaria, para ir bajando estos índices de violencia. Por eso insisto, este es un tema multidimensional, este es un tema de seguridad humana y como bien dicen los otros panelistas, no solo se trata de policía, la recomposición del tejido social. Sí, el abogado Luis Romero, aprovechando que están los dos abogados aquí, tanto el abogado Carrillo como el abogado Rubio, dice el abogado Luis Romero, como ya todos lo han dicho, el sistema de protección es una utopía. Más allá de eso, muchos de los hechos contra abogados son responsabilidad de abogados desleales, irresponsables y antiéticos
que se dedican a despotricar en contra de los colegas ante los acusados con el único fin que les den el caso a ellos. En Honduras la delincuencia es tal que también es vulnerable. La señora que vende verduras en el mercado, el emprendedor de la 3 de Mayo, el que vende carne en el bulevar y hasta los medianos y grandes empresarios. Saludos a todos. ¿Comentarios? Sí, saludos al televidente que nos habló desde Santa Bárbara, así como al colega Romero que está viendo pues el distinguido programa. En relación, vamos a mencionar que lo que ha dicho el subcomisionado relacionado, que incluso se me escapa la fecha, pero incluso el gobierno ya emitió un plan de solución contra el crimen. Se me vino a la mente porque tocó el tema de las SINCAR, de precisamente ya que no se sigan vendiendo estos números telefónicos sin registro alguno de quién los está adquiriendo, para también al momento de una investigación se identifique plenamente a quién está asignado ese número. En relación a lo que ha mencionado nuestro colega Romero, sí hay que decirlo, tenemos que mencionarlo, de que incluso en este gremio pues sí existe una deslealtad profesional entre colegas que ponen en mal al colega, que malinforman al colega, y esto genera de alguna u otra forma alguna insatisfacción o molestia en un cliente, y lo hacen con el simple interés de obtener precisamente que este cliente los contrate a ellos. Entonces, si vemos que existe esta deslealtad, que hay que denunciarla en su momento en el mismo propio Colegio de Abogados, en el Tribunal de Honor, y incluso también debemos de decirlo que hay colegas que hacen falsas promesas a los clientes y por ende esto podría traer repercusiones posteriores a los profesionales en el ejercicio de su función. Entonces, esperando de que siempre actuemos con esa moral y ética que corresponde, siempre bajo la superficie de los parámetros judiciales para que se eviten estas consecuencias y repercusiones en el ejercicio profesional, esperando de que también la integración, como lo ha dicho el subcomisionado, en relación de que esto es de manera integral, complementario entre todos los elementos y sectores, para que de una vez se dé una respuesta, se lleguen a esos diálogos, qué es lo que está sucediendo, se identifique, y soy del criterio de que se identifique el problema y se le buscan soluciones. Se han referido mucho al tema también de el 911. Por ende, yo tengo también entendido que existe una comisión interventora que está integrado por 3 interventores que deben consensuar todas las decisiones establecidas. Tengo entendido que ahí hay pues un profesional del derecho, también un experto en estas auditorías financieras y un informático. De esta forma integral, ellos tomen las decisiones a bien para implementar al máximo, incluso expandir este programa a muchos barrios y colonias, que va a identificar a aquellos que se anden cometiendo cualquier tipo de delito. Entonces, es muy oportuno que sea más agresivo, que se le dé más impulso a todas estas políticas criminales que van a conllevar incluso a brindarle los requerimientos y estándares internacionales de seguridad a la población hondureña. Falta de liderazgo en el tema de seguridad y desorden todavía se percibe. Creo que el gobierno tiene que organizarse, ¿verdad?, apoyar a la policía, pero no se puede dejar la carga solo en la policía. Hasta que no veamos, yo creo que voy a tomar un impulso de fe cuando vea una mesa interinstitucional con un líder que se haga responsable de los casos, aunque sean los más emblemáticos, porque hay una mora de casos de impacto que no se resuelven, no digamos los casos que no tienen ese efecto. Y conste que los casos de impacto no es que los medios lo promueven, como muchos piensan, sino que hay casos que por sí solos mueven el ánimo interior de las personas y éstas se manifiestan en redes, a través de los medios. Uno no escoge
qué caso va a ser de impacto, salvo que haga una campaña, pero eso es muy extraño. Y el gobierno no nos está dando respuesta ni en esos casos de impacto, y hay un vacío en el liderazgo de seguridad que podamos escuchar explicaciones creíbles, ¿verdad? Hoy vivimos el día a día saturado de información de violencia y lo único que podemos esperar al día siguiente es más noticias de violencia. Y necesitamos que esto cambie. Creo y tengo fe que se puede hacer, hay capacidad humana. En la policía los oficiales son altamente entrenados, altamente inteligentes. También el ejército, ¿verdad? Tienen grandes currículum y hace falta una voluntad política, ¿verdad? Sí, no sé si puedo participar. Hay un tema que también como abogados lo debemos también entender. Parte de esta estrategia es hacer una propuesta de reforma de ley. Recordemos que los estados de derecho, las policías, no podemos ir más allá de lo que la ley nos permite. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, hay varias propuestas, ¿verdad?, en este tema de reforma legal, pero me quiero referir a qué es lo que le da fuerza a todos los criminales del mundo: el dinero y los bienes. Entonces, estamos proponiendo esto, pues, o sea, que de una u otra manera se haga una reforma a la ley, porque recordemos que este tema de delito precedente viene a complicar, la investigación del lavado de activos, y el tema de privación de dominio, que es lo que casi no trastocaron, pues es a lo que le estamos apuntando. O sea, las estructuras criminales se debilitan cuando no tienen el recurso financiero o los bienes de origen ilícito. Entonces, eso también estamos implementando en lo que es Dipanco. Con buen suceso hemos hecho 3 operaciones, una en San Pedro Sula, otra en San Pedro, que abarcó los departamentos de Santa Bárbara, San Pedro Sula, La Ceiba y Francisco Morazán. Entonces, estamos haciendo varias operaciones ya estructuradas, ya dirigidas a estructuras criminales. Hay una que la ejecutamos dirigida a 51 personas. Aquí los penalistas que dedican a la investigación saben el tiempo que requiere esto. Otro caso dirigido a 18 de una estructura criminal. Entonces eso es sumamente importante. Aquí en estos ejes que estamos viendo aquí en pantalla, estamos hablando de la reforma legal, el Código Procesal Penal, el Código Penal, las 24 horas para un delito infraganti, así como va evolucionando una sociedad, es muy mínimo, realmente haciendo derecho comparado con lo que sucede en nuestros países de Centroamérica y Latinoamérica. También el tema educativo es fundamental. Y nosotros como Dipanco vamos a los espacios que nos abren las puertas, vamos a las alcaldías, a las cámaras de comercio, a espacios de sociedad civil organizada, para darles a conocer qué es el delito de extorsión y los delitos conexos, para que cuando reciban esa llamada o ese papel intimidatorio, de una manera emocional, sepan qué esperar de eso. Tenemos muchas personas que se están haciendo pasar por estructuras criminales, generalmente en el interior del país. Entonces eso es fundamental. La intervención en centros penitenciarios, que esto data desde hace muchos años, ¿verdad? El INP está intervenido por militares, después por policías y ahora algo mixto. Entonces tenemos varios ejes en los cuales estamos trabajando. El eje comunitario es fundamental. La única forma de confiar en otra persona o en una institución es a través de las relaciones. Entonces este eje comunitario nos ayuda también para temas de transparencia, que en esos barrios y colonias o en esos municipios o departamentos los ciudadanos conozcan a su policía a través de reuniones que se hacen de manera multidisciplinaria también con los operadores de justicia. Entonces estamos trabajando en esta estrategia que está implementada a partir del mes de diciembre a la fecha. Y como bien dijo acá el abogado Rubio, también yo soy un ciudadano de fe, un ciudadano que estamos confiando. Es primera vez también que tenemos un ministro de seguridad que es policía. Nunca habíamos tenido un ministro de seguridad que es policía, alguien que conoce cuál es el trabajo de policía, porque podemos aprender algo académicamente o de manera científica, pero
el arte de ser policía en las calles o de resolver conflictos no se aprende en una aula de clases, sino que ahí con el día a día. Y estos son algunos temas de medidas de seguridad que hemos implementado cuando vamos a dar esas charlas, esos espacios que nos brinda la sociedad o que nosotros como institución policial pues también los buscamos. Sabemos que somos vulnerables en varios espacios, hasta en nuestras propias viviendas, y es por eso que damos a conocer algunas medidas de seguridad en donde nos movemos generalmente como ciudadanos, desde nuestra vivienda, nuestro trabajo, ese momento de movernos de un punto A a un punto B, así como sucedió el ejemplo del abogado, moverse de tu trabajo a la casa o viceversa, o estar en ruta en las calles de Tegucigalpa o Comayagüela, a cualquier otro sitio de nuestro país, saber qué hacer, qué no hacer. Muchas veces somos dados para compartir algo entre líneas, a colocarnos muy cerca de un vehículo, en la parte de adelante, casi no guardamos la distancia, o sea, no manejamos a la defensiva, bajamos nuestros cristales en los semáforos, o sea, hacemos un montón de cosas en las cuales nos volvemos vulnerables. Es más, estamos conduciendo y usando el teléfono celular, o nos estacionamos en el semáforo, nos distraemos y usamos el teléfono celular. O sea, andamos vulnerables como ciudadanos, no nos damos cuenta en el momento que estamos. Entonces, eso es muy importante, poder llegar a la población en este sentido con algunas medidas de seguridad, porque les damos a conocer todas las formas de extorsión que hay. Estas son unas que hemos detectado a nivel de toda nuestra expertise como investigadores dentro de la Policía Nacional. Y les quiero decir que ahora hay otras. Es por eso que a veces las personas no se detienen por el delito de extorsión, sino que se detienen por un delito conexo. Porque ahora las personas se dedican a lavar activos. Ahora las personas tienen un car wash o tienen una gasolinera y en vez de cobrarte extorsión te dicen que vayas a abastecer combustible ahí. Te hacen una factura y no te abastecen combustible. O te dan otro servicio de venta de comidas o un mini super. ¿Eso pasa aquí en Honduras? Claro. Repita eso. O sea, en vez de la extorsión normal, esto es un ejemplo de extorsión normal. Ahora tienen un car wash. Entonces a la gente que extorsiona le dicen que vaya a lavar ahí su vehículo. ¿Maderos tienen car wash? Claro. Es una extorsión en especie. Es más, ya hemos hecho operaciones en ese sentido. Por eso es muy importante el tema del lavado de activos y el tema de privación de dominio. Los delitos conexos son fundamentales. Son más de 20 delitos conexos vinculados al tema del lavado de activos. Y es por eso importante el tema de nuestro Estado de Derecho, la normativa jurídica es fundamental, porque como policías quisiéramos ir más allá. Por ahí es donde viene, ¿verdad? El tema de violación de los deberes del funcionario, entre otros delitos que le terminan calificando a uno. Entonces es muy importante esta reforma de leyes que se haga para dar la herramienta. En un Estado de Derecho, la herramienta que tenemos las instituciones de seguridad y orden es la ley. Igual los fiscales, igual los jueces. Entonces eso es muy importante, estas reformas legales. Estas son unas formas de extorsión y las formas de extorsión modernas pues son las que les comenté hace un momento. Entonces es muy importante estos espacios en estos canales e igual en otros medios de comunicación. Esto es lo que les hablé al inicio de mi participación. Queremos que baje más la tasa de homicidios, queremos que nuestro país sea un país por lo menos con estándares normales, ¿verdad? De convivencia, pero sí el tema de convivencia en los pueblos, el delito de homicidio, bueno, acá el abogado Carrillo que estuve fiscal, o sea, se quitan la vida por cosas irrisorias a veces, ¿verdad? El tema hasta de herencias provoca homicidios, muchas cosas, las invasiones provocan delitos contra la vida, o sea, hay un montón de delitos contra la vida que se trata de convivencia, pura convivencia social. Entonces aquí es donde viene el enfoque importante de otras instituciones y así como dice el experto acá, el abogado Rubio, que es algo integral. Don Edwin Dávila en San Pedro Sula. Don Edwin, disculpe por la espera. Buenos días. Quisiera hacer una observación, ¿verdad? Ok. Con la cuestión de la policía. Estamos cansados, bueno, yo soy ciudadano y como ciudadano estoy cansado de ver en los noticieros cuando agarran una banda y sucede que la mayoría, en muchos de los casos,
las personas que manejan las bandas son la misma policía. Es una. La otra, creo que como ciudadanía también tenemos que tener un poco más de lealtad con nosotros mismos, porque a medida que se corrompe la ciudadanía, nos corrompemos y nos dañamos nosotros mismos. Y también hay muchos casos en los que lo que es los medios de comunicación no dan las noticias como son. A veces las ocultan, cuando no conviene pues las callan. Cuando son entes del gobierno o gente adinerada, pues la noticia pasa rápido, nunca se da más a conocer, se calla rápido. Muchas gracias. Gracias a usted. Aquí hay una señora, antes de la pausa, me dice, buenos días, por favor, ¿dónde se puede hacer una denuncia sin dar nombre, pero dar detalles para que hagan investigación? Por favor, pido discreción. Sí, puede llamar la ciudadana al 143. Ahí aparece en pantalla, es una línea segura, y ahí la van a atender sin preguntarle ningún dato de manera personal a ella. Sí, voy a hacer una pausa. Antes una invitación a una misa de la familia Torres McDonough, sus hijos y demás familiares de don Raúl Torres Lazo invitan viernes 9 de junio a la Basílica de Suyapa a las 2 de la tarde a una misa. Posteriormente la urna será trasladada al cenizario de la cripta de la Basílica de Suyapa. Trío de misas por su eterno descanso, sábado 10 de junio a las 12 p.m., domingo 11 de junio a las 11 y lunes 12 de junio a las 4 de la tarde en la Basílica de Suyapa, en honor a don Raúl Torres Lazo, recientemente fallecido. Es la invitación que hacen sus hijos y demás familiares para asistir a estas misas. Repito, viernes 9 de junio, Basílica de Suyapa a las 2 de la tarde, de ahí 3 misas, sábado 10 de junio, domingo 11 de junio y lunes 12 de junio a las 4 de la tarde en la Basílica de Suyapa. Que descanse en paz don Raúl Torres Lazo. Bien, continuamos. Aquí doña Lucía también me decía algo. Espero me disculpen, no puedo leer todo. Buen día, se debe coordinar con la policía municipal, incluso dar el entrenamiento militar para bajar la violencia y elaborar un plan estratégico a nivel local, incluyendo miembros de sociedad civil organizada, alcaldes auxiliares, juzgados, miembros de derechos humanos, para atacar la problemática urbana rural, y una comisión de monitoreo y evaluación del plan estratégico. ¿Comentarios? Sí, no, es muy importante lo que acaba de decir la televidente, porque solo de esa manera integral y organizada es que podemos lograr la consecución de las metas, porque ahorita lo que queremos es metas a corto y mediano plazo. Entonces es muy importante, por eso el desarrollo de la policía comunitaria. También estamos implementando hace muy poco tiempo, creo que hace unas 3 semanas o un mes, desarrollamos ya el tema de policía escolar, con la intención siempre de sumar ética, valores y buenas prácticas a la sociedad civil organizada, a las escuelas, a los colegios, para que ellos o ellas no sean muy vulnerables ante cualquier crisis o evento de violencia. Entonces es muy importante lo que acaba de aportar la ciudadana. Eso es lo que necesitamos, hombres y mujeres participativos y trabajando en binomio con la Policía Nacional. Es fundamental que nos quitemos algunos estereotipos. La Policía Nacional viene desde hace muchos años trabajando como institución a través de Didapol, a través de recursos humanos, en el tema de ética y valores de nuestros funcionarios. Es más, la Policía Nacional, a los funcionarios que están cometiendo delitos, nosotros como institución los capturamos. O sea, una muestra de ello fue una operación que se realizó la semana pasada. Capturamos a los policías que andaban realizando ilícitos. O sea, los capturamos y los pusimos a disposición de los fiscales que competen.
Y en el tema de faltas igual, pueden llamar a Didapol, ahí también de manera anónima, o abocarse a una jefatura departamental o metropolitana si hay algún policía que está cometiendo alguna falta. Y Didapol hace las audiencias que competen de descargo y aplica la sanción. O sea que nosotros somos una institución que a lo interno también estamos haciendo lo que se debe de hacer para mantener sancionado al personal que comete cualquier infracción penal o ilícito. Entonces es muy importante que lo sepa la población, pero sí la integración de la población y estar cercana a la policía es fundamental para el éxito. Yo he tenido varias lecciones aprendidas porque he sido comandante de varias unidades metropolitanas y departamentales. Cuando estuve en Chamelecón, el éxito fue hablar con la comunidad, porque uno como policía tiene la estrategia derivada a través del estudio académico o de las buenas prácticas, pero hay que escuchar a un tercero, así como estamos esta mañana, para tomar una mejor decisión. Es importante que la sociedad se involucre juntamente a su policía. Me dice la abogada Bella, muy puntual lo que expresó la persona que dice coordinar con alcaldías. Raúl, esa policía municipal de tránsito promueve la violencia. Otras medidas que se tienen planificadas de parte de la Fuerza del Orden para el momento en que se deje de implementar el estado de excepción. ¿Y cómo va el estado de excepción? ¿Dio los resultados que espera? ¿Está dando o no? Claro que sí. Ahí traigo una diapositiva para hacer una comparación. Sí, lo está dando, porque recordemos que, insisto en la ley, aunque sea repetitivo, perdón por ello, pero la policía se ajusta a lo que está establecido en la norma jurídica. Y la norma jurídica habla en el tema del allanamiento. Un ejemplo, ¿verdad? El allanamiento es súper desgastante porque el abogado acá Carrillo, que estuvo trabajando en el MP, lo sabe muy bien. Hay que hacer vigilancia, hay que hacer una geolocalización, hay que hacer el informe investigativo, y después de hacer todas esas diligencias, el fiscal hace el requerimiento, después él lo pide al juez, y ya cuando uno va, no hay nada, o hay fuga de información, etc. Entonces aquí tenemos un comparativo de las capturas. Esto solo es de Dipanco, a estructuras criminales enmarcadas en Dipanco. Y acá podemos observar muy bien el avance con el desarrollo del PCM y sin él. En el 2022, que es el que está al lado izquierdo mío de nuestra pantalla, tuvimos 1.012 personas detenidas por diferentes delitos. Y con el PCM, que lo tenemos acá, van 1.034. Entonces eso es muy importante que sepamos que de esta manera es más flexible nuestro trabajo en el tema de los allanamientos, y por eso es que estamos obteniendo un mayor resultado. Algo fundamental que también nos debe quedar claro como sociedad es el tema de quiénes quedan presos. Siempre se preguntan que los detuvieron y mañana salieron libres. Pues en nuestro caso no, porque tenemos un gran porcentaje. Prisión preventiva de todos los detenidos de Dipanco está guardando el 90.12 de estas personas, y sentenciados hay un 4.15, lógicamente. Esto no depende de la Policía Nacional, sino que de los jueces. Y medidas sustitutivas a la prisión preventiva, que es cuando la gente dice salieron, sí, pero con una medida sustitutiva, ¿verdad? Que se presentan al juzgado a firmar, o que no pueden salir de su casa, o que no pueden salir de un espacio territorial que el juez dictamine, y con eso tenemos un porcentaje de 5.73%. Entonces aquí también de manera legal quiere decir que nuestros investigadores están haciendo las cosas bien, las cosas correctas, apegadas a derecho, y es por eso que insistimos en que la armonía de la ley, a través de una reforma que ya el señor ministro de Seguridad ha propuesto, pues sea a beneficio de la población. O sea, necesitamos no flexibilizar, sino que siempre observando el debido proceso y el tema de derechos humanos, pero sí hacer más armónica y tropicalizar más los delitos que se cometen en nuestro país. Porque muchas veces observamos mucho el derecho de España, el derecho chileno o el derecho colombiano, pero hay que tropicalizarlo y armonizarlo a la realidad de nuestro país. Entonces, esto es muy importante que sepamos estos índices que generan una efectividad en el tema de investigación, que como bien lo han dicho acá los panelistas, ha sido uno de nuestros talones de Aquiles como país desde hace muchos años, pero de a poco pues vamos saliendo de este tema. Sí, abogado Carrillo. Sí, vamos a
complementar la participación del subcomisionado en relación, incluso previo a la pausa publicitaria, que él mencionó mucho de estas herramientas relacionadas a reformas. Entre ellas, precisamente, tú bien has dicho, Raúl, de este PCM, que es relacionado a la suspensión de garantías del domicilio, para efectos de que la policía tenga esta herramienta a su favor en la investigación y por ende identificar a posibles responsables partícipes en la comisión de delitos, llámese delincuencia organizada o común, y identificar sus domicilios y proceder a sus detenciones. Esta ha sido una herramienta ya cual he establecido algunas estadísticas, pero ya vamos a hacer unas observaciones en ella. Que sí ha mencionado el subcomisionado de que han tenido un 90% de efectividad en relación que se les ha impuesto la medida cautelar de prisión preventiva a las personas que han sido detenidas por parte de la DIPANCO. Pero también como profesional del derecho en el ejercicio independiente tengo que decirlo, una medida cautelar no causa ningún estado en perjuicio de la persona procesada. En este sentido, pues será, llámese, con alguna medida de simplificación procesal o en un debate de juicio y oral y público, que se va a determinar posiblemente la culpabilidad o no de estas personas, siempre respetando el debido proceso, entre algunas. Además de ello, ha dicho el subcomisionado que para atacar a estos grupos delictivos organizados hay que perseguir también los fines de lucro que ellos obtienen producto de las ganancias, producto de las supuestas ganancias de la comisión de delitos. Pero sí, en este caso no voy a estar de acuerdo en relación a este criterio y opinión que es de una parte institucional debido al nefasto antecedente que existe precisamente en la administración anterior relacionado a todos aquellos bienes y activos que fueron asegurados por el Ministerio Público y puestos a la orden de los juzgados de privación de dominio. Lo anterior, ¿por qué? Porque esto ha sido y fue una hacienda privada del Poder Ejecutivo que disponieron, saquearon y tomaron como propio lo ajeno sin haber sido vencido en juicio y por ende incluso esto puede repercutir en tener consecuencias judiciales en perjuicio del Estado, debido a que si el juez determina la procedencia y devolución de estos bienes deteriorados, saqueados, que sustrajeron cualquier cantidad de vehículos, joyas, prendas y lo que usted puede imaginar, y están en manos ajenas. Entonces vemos que existió una nefasta administración y gestión de mantener en iguales o mejores condiciones los bienes que han sido asegurados sin previo haber sido vencido en juicio. Ha mencionado también el subcomisionado esta reforma al artículo 439 del Código Penal de Honduras relacionado al delito de lavado de activos. En relación que se le quitó en su momento una colita, como decimos popularmente, relacionado a la falta de justificación suficiente de los bienes. Y ahora se solicita precisamente al Ministerio Público, a los operadores de justicia, que se acredite precisamente un delito predeterminado, ya que esta colita que se quitó era demasiado abierto y por ende ahí cualquiera se podía ir precisamente relacionado, involucrado a la supuesta comisión de este delito, también pretendiendo revertir la prueba en el sentido de que si tú no tienes justificación suficiente con tanta economía informal en el territorio nacional, que le estén pidiendo a usted precisamente que acredite mediante declaraciones al SAR que usted percibe X cantidades de dinero al año. Esto es en las empresas y sociedades mercantiles legalmente constituidas, pero tú no le vas a ir a pedir eso precisamente a un puesto fuerte en los mercados de Comayagüela. Entonces aquí existen algunas diferencias que deberán tomarse en consideración para precisamente tomar esas políticas criminales en el gobierno y Estado de Honduras. Además de ello, también seguimos mencionando lo relacionado al 911,
Quiero mencionar que esta comisión de intervención tiene que tomar sus decisiones de forma y manera colegiada. Se le han dado, creo, plenos poderes ahí para que tomen decisiones. Entonces, de revisiones de contratos, de personal y etcétera. Entonces, esta comisión deberá de ponerse de acuerdo, tomar las decisiones de forma mayoritaria o por unanimidad, y de ahí las mismas deberán de ser implementadas de forma inmediata y directa para beneficio de protección de la seguridad del pueblo hondureño. Entonces, son mis aportaciones, consideraciones en relación a los comentarios del subcomisionado en relación a estas herramientas que están solicitando que sean implementadas. Además de ello, Raúl, precisamente si se da la reforma al delito del lavado de activos, posiblemente podría ser por estos acuerdos políticos, ya que se está manejando de que esta sería una de las exigencias para la llegada de la CICI al territorio nacional. El abogado Sergio Funes. Abogado, disculpe por la espera. Buenos días. Sí, buenos días, el licenciado Raúl. Buenos días, licenciado Raúl. Gracias por darme la oportunidad. Mire, nosotros que nos dedicamos a día a día a trabajar en el área penal, yo no conozco al señor Eduardo, ¿verdad? Pero no hablo de personas, hablo de instituciones. Y una de las cosas que a nosotros nos preocupa siempre como abogados privados es quién supervisa a las instituciones de policía. Por ejemplo, Fusina era un ente de corrupción, ¿verdad? Ahí le armaban casos a nuestros clientes, le ponían de todo. Pero ¿quién supervisaba Fusina? Por ejemplo, ¿quién ingresa el armamento a los centros penales, que es una bomba de tiempo? Y vienen acá y no es nada con el señor Eduardo Lanza, pero ¿quién nos supervisa a ellos? ¿Quién nos dice a ellos? Nosotros como abogados tenemos esa característica de preguntarnos, ¿quién nos supervisa? O sea, no hay, después del trueno Jesús María, pero ellos están dentro de esto. Pero ¿quién nos da respuesta a nosotros? O sea, de los problemas que tenemos. ¿Quién la policía la supervisa? Si uno mira una patrulla le da miedo en vez de dar seguridad. Porque ellos son parte, y perdónenme, son parte del crimen organizado en Honduras. Se lo digo yo y tengo todas las herramientas para decir que la policía forma parte del crimen organizado en Honduras. Se lo digo porque conozco perfectamente. ¿Quién nos supervisa a ellos, licenciado Raúl? ¿Quién les dice a ellos lo que están haciendo mal? No, aquí le arman un caso. Yo no sé, Dipanco, que es un hombre bien feo de paso, no sé quién nos supervisa a ellos. Y como abogado yo me siento hasta incómodo, pero tengo que decirlo. Ellos hacen y deshacen en lo que quieren. Y no hablo del señor Eduardo, hablo de la institución. Y están dándonos caritas de que estamos haciendo esto y lo otro. Y pregunto, ¿quién nos supervisa a ellos? Esa es una pregunta, como abogado lo hago y protesto también, porque ellos mismos son parte de la élite de criminalidad en Honduras. Licenciado Raúl, muchas gracias. Gracias a usted por la participación. Abogado Rubio. Bien, sin ánimo de escarnecer los esfuerzos de la policía ni generar animadversión, pero tenemos al hermano país de El Salvador que nos ha puesto la vara bien en alto en el tema de seguridad, 1 año sin homicidios. Ya que dice eso, solo quiero leerle esto que me escribe don Emilio Hasbun. Sí. Raúl, buenos días, que no le den vuelta al tema de seguridad, que le soliciten asesoría a Bukele. Es el mejor referente en Latinoamérica en el tema de seguridad. Hay países de América del Sur que están analizando tomar el modelo de Bukele, como Perú y Colombia, dice don Emilio Hasbun, que es gran admirador del presidente de El Salvador, Bukele. Abogado. Sí, a mí me ha tocado trabajar en temas de estadística e inteligencia para el Ministerio Público, y ahí es cuando terminé de abrir los ojos de que somos más los buenos que los malos, que la inteligencia juega un papel muy importante, que los cuerpos de seguridad tienen esa inteligencia necesaria, esa materia prima, esos ladrillos para construir esas investigaciones. Aún antes de que un ciudadano ya ponga una denuncia, ya estas personas están plenamente identificadas. Creo que tenemos ese problemita ahí de que tenemos el hermano Salvador que ya subió tanto la vara que vale la pena observar esos métodos. Muchos
muchos critican con el tema de derechos humanos, pero yo quiero explicarle esto a la población. ¿Qué lógica es la que se maneja ahí? Hay teorías que se llaman el derecho penal del enemigo. Cuando un grupo de personas, ¿verdad?, se pone de acuerdo, sean pobres, sean ricos, para violentar la Carta Magna, ¿verdad?, quiere decir que ellos se separan del contrato social para afectar a la mayoría. Entonces, esta teoría dice que ellos pierden también derechos. No pueden gozar los mismos derechos los que están sometidos a las reglas de la casa que a los rebeldes. Entonces, hay una línea que se llama el derecho penal del enemigo, y esto es lo que se maneja en El Salvador. Hay de derechos a derechos, pero no pueden tener los mismos derechos los delincuentes que las personas que nos levantamos temprano a trabajar, ¿verdad? Y con esto no se violenta el principio de inocencia, porque sí debe ser vencido, debe haber investigación, debe haber prueba. Yo he también investigado, sé cómo desde cero se levanta una investigación, los tiempos prudenciales, las herramientas, el análisis que se hace, y como le digo, hay una gran mora en investigación, aún los casos que son tan insignes que no nos dan respuesta, y esto solo me habla de parálisis. Entonces hay que o traer expertos del Salvador o ir al Salvador, pero no hay excusa, no puede haber más excusa, ¿verdad? Necesitamos una transformación del país. Así que a mí me ha tocado investigar casos desde cero, sé que se puede, sé que hay suficiente información, ahora hay inteligencia artificial, hay tecnología, y hay medios que no siempre dicen, es que esos programas son carísimos, pero hay otros métodos para llegar a los mismos resultados, ¿verdad? Y en base a análisis de redes y a un montón de cosas que se pueden estar haciendo y que no se hacen. Bueno. Sí. Solo, ¿qué piensa de eso? Muy importante, yo comparto las palabras del abogado, o sea, nosotros somos una institución que no da excusas. Es por eso de que nos gusta dar la cara, y siempre que nos invitan a cualquier programa, venimos. Sí, venimos. Es cierto. Y eso es fundamental. Creo que los operadores de justicia somos los que más comparecemos ante la opinión pública. Y eso es importante porque nos hace crecer como profesionales y asimilar lo que la población nos dice, y también lo que las personas de un panel que componemos un programa, pues de manera acertada también nos dicen. O sea, somos una institución que no da excusa. Por eso les digo, la toma de decisiones a nivel estratégico, creo que todos los que estamos acá sabemos que es un Estado de Derecho, no es de una Secretaría de Estado, ¿verdad? Entonces es muy importante vincular el nivel político, el nivel de secretaría y el nivel operativo. O sea, es muy importante que todos esos niveles, tanto estratégico, táctico y operativo, estén vinculados con el tomador de decisiones. Igual yo he estudiado el caso de El Salvador, es más, en el primer evento que ellos tuvieron de buenas prácticas, entre comillas, tuve la oportunidad de estar 10 días ahí. Me entrevisté con muchas personas, desde el secretario de Seguridad hasta los funcionarios que estaban en calle. Y bueno, fue cuando la tregua, y observamos muchas cosas ahí, buenas y negativas, ¿verdad? Y al final, pues en el mismo Salvador hay un cuestionamiento de ese primer tema, de la tregua, que estuve escuchando al director de la Policía Nacional el día de ayer precisamente, que estaba investigando ese tema de los medios de comunicación y de algunos funcionarios que trabajaban con el Estado allá en El Salvador, que dieron en ese momento la tregua como un gran boom en Centroamérica. Entonces es muy importante, lógicamente, lo que hacen los países a nivel de Centroamérica, Latinoamérica, etcétera, pero yo insisto, la realidad de Honduras es diferente. Si acá cuestionamos los PCM que a partir de diciembre se han estado desarrollando, y lo único que limitan es tal vez al 5 o 10% de la población, porque como bien dijo uno de los panelistas, los buenos somos más. Es que aquí en este país las personas de bien son más. A los que uno persigue
inobservando lo que ya está establecido en el Código Procesal Penal, en lo que se refiere al allanamiento, es la minoría. Es la minoría. Y todos sabemos que los estados de excepción no son parciales, así como en nuestro país. Cuando hay estados de excepción son como en El Salvador, que ya las garantías están limitadas desde hace un año al 100%. Es más, el tema de flagrancia es mayor, etcétera. O sea, ahí hay un tema de que la policía y las Fuerzas Armadas andan actuando amparados en ese estado de excepción, y es por eso que ahí es donde viene lo que muy bien dijo el abogado, el derecho penal del enemigo, o sea, hacer esos análisis, pero de manera académica los planteamos. El tema es cuando llegamos a los estratos sociales donde se cuestiona la toma de decisiones. Pero sí, lo importante es seguir trabajando y seguir comprometidos con la mayoría de hondureños que en su gran mayoría, valga la redundancia de palabra, son hombres y mujeres de bien en nuestro país. Voy al departamento de Intibucá. Don Julio Cantarero. Don Julio. Sí, buenos días. Sí, licenciado, buenos días. ¿Aló? Adelante, por favor, lo estamos escuchando. Sí, buenos días, licenciado Raúl, y buenos días a sus invitados. Como hondureño, yo soy un hombre mayor, soy un hombre de 80 años, pero también como ciudadano me preocupa la situación que se está dando en el país. Entendemos que tienen que tomarse algunas medidas para detener la delincuencia, pero también nos sentimos vulnerables cuando en el estado de excepción los llevan 9 derechos constitucionales de las garantías individuales, y eso también los pone vulnerables. Yo creo que debe tomarse las medidas justas y necesarias para también no dañar esos intereses que nos corresponde como ciudadanos. Ese derecho que tenemos, por ejemplo, la emisión del pensamiento, ahí está en el artículo 72 de la Constitución de la República, y se le llevó de encuentro el estado de excepción que está contemplado en el 187 y 188 de la Constitución de la República. Yo creo que como ciudadanos sí debemos de preocuparnos, porque en el gobierno de Juan Orlando los tuvieron prácticamente 2 años en estado de sitio, y se continúan de la misma forma y los dejan vulnerables. La otra pregunta que quiero hacerle ahí a sus invitados es, por ejemplo, una persona que es capturada y cuando lo llevan a los tribunales no se encuentra culpable, esa persona sale manchada porque cae en el sistema. Entonces le están arruinando la vida muchas veces a muchos jóvenes que por señalamientos pequeños o envidias políticas entre la misma gente los señalan, los capturan y quedan en el sistema. Cuando esta gente va a sacar sus antecedentes penales, ahí le aparece y no puede él arreglar sus documentos. Quiero que por favor me den una explicación sobre eso, porque habemos muchos preocupados por la situación. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, don Julio Cantarero. ¿Comentarios? Sí, don Julio, con relación al tema de la denuncia, hay un abuso con relación a ese tema de la denuncia, porque para revertir los efectos negativos de una denuncia, el trámite es sumamente engorroso. Bueno, para pedir un cierre administrativo es sumamente engorroso, de meses, y como dice usted, queda en el sistema. Eso se podría mejorar, porque una denuncia se puede desestimar porque no es materia penal, porque es materia civil. Bueno, muchas veces hay personas que se va a denunciar por incumplimiento de contratos civiles como estafas, cambian la historia, mienten y la acomodan y a veces los mismos funcionarios se prestan para eso, también porque la denuncia es completamente falsa, y la tercera razón es porque no existe ningún tipo de evidencia que pueda sostener esa denuncia. Bajo estos 3 presupuestos, cualquier denuncia debería de ser cerrada inmediatamente, pero esto no es así. Esto queda en los sistemas y quedan, no sé por qué, a través de demasiados años. Casi debería de ser esto automático, que se cerrara, porque si la denuncia no la van a investigar, no le van a dar seguimiento, no va a tener un fin, están estropeándole, así como dice usted, el buen nombre, que todos tenemos derecho a una buena fama, ¿verdad?, a las personas, y a laborar, porque piden los antecedentes policiales y los antecedentes penales, que como dice el código, solo se consideran antecedentes penales las condenas, ¿verdad?, no los procesos. Así que espero haber evacuado algo de su duda. Sí,
quiero hacer mención también con este tema de las denuncias, que pues es un derecho. Tú puedes ir a denunciar, cualquiera puede ir a denunciar a X persona por la posible comisión de un delito. Y viceversa, esta persona también podría interponer una denuncia en contra nuestra. Este es un derecho que tú no lo puedes prohibir. Pero voy a cuestionar que estas denuncias en ocasiones son hasta perpetuas, llevan 10, 15 años. Yo tengo conocimiento de eso y la investigación no puede contener tanto tiempo, excederse de tanto tiempo. Estos son abusos y excesos desde el poder punitivo del Estado, entonces debe limitarse. Esto es violatorio precisamente a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos del plazo razonable, que una denuncia debe resolverse en un plazo razonable y por ende no estar precisamente en una eterna investigación en contra de un ciudadano. Esto ocasiona un perjuicio, porque por esta investigación existen a veces prohibiciones para que un ciudadano pueda abrir cuentas bancarias. Esto te ocasiona un perjuicio en tu actividad comercial formal. Si quieren que uno maneje dinero por el sistema financiero, pero si no te permiten, porque estás siendo investigado, esto conlleva un perjuicio también. Quiero hacer otra observación muy típico y popular de que se hace esta comparación con el país hermano de El Salvador y el presidente Nayib Bukele, en relación de que se implementen esas estrategias en el territorio nacional, pero le voy a hacer una mención, y esto le podemos dar respuesta en dos situaciones, desde un punto de vista político y uno económico. El político es, el presidente Bukele tiene allá a su favor el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, que es mayoría el instituto político del cual él dirige y gobierna. Situación que no se da en el territorio nacional. Y dos, el punto de vista económico, cuánta inversión ha realizado El Salvador en relación a la recuperación de este sistema de seguridad, podríamos decirlo cuestionado en relación a este punto de vista que ha hecho el abogado Rubio del derecho penal del enemigo, que ahora todos los que estén en contra del Estado son sus rivales y enemigos. En este caso incluso se han hecho reformas muy importantes y relevantes en El Salvador, en el Código Penal de ellos, que ahora los grupos delictivos organizados se les ha tomado en cuenta como terroristas, y esto ha conllevado entonces a esa persecución de estos grupos delictivos organizados hasta realizar la mayoría de las detenciones y tenerlos en estos centros penales, en estos megacentros penales. Entonces vemos, si hacemos esta comparación, para incluso el tema de inversión, cuánto dinero invertido tanto en logística, en personal y la creación de estos centros penales. Entonces, ¿cuenta Honduras con esos recursos? Si aquí incluso en el Congreso Nacional, le voy a hacer una comparación, para firmar un acta no se ponen de acuerdo, y en el Congreso Nacional lo que el presidente Bukele solicita se le autoriza en el Congreso Nacional. Son muchas y altas las diferencias políticas. Sí, en las colonias, bajo este estado de excepción, colonias y barrios del país donde está el Estado, se ha reducido la criminalidad, la extorsión, los chantajes. Sí, no, se ha reducido. Es que si ustedes observan, aquí igual como investigadores me pueden dar o no el favor de este cuestionamiento, es que nosotros hacemos hotspot o mapas de calor, derivados lógicamente de denuncias, ¿verdad?, anónimas o las denuncias presenciales. Pero el tema es que donde tenemos visibilizadas las estructuras criminales, ahí no sucede nada, ¿verdad?, porque ahí viven, sino que ellos emigran a otros lugares donde está el movimiento del recurso financiero a cometer sus delitos. Entonces aquí es donde viene el acompañamiento de la denuncia. O sea, es que el Código Procesal Penal, o sea, que está diseñado para ese fin, ya que estamos hablando de denuncia. Si una persona que es sujeta de un delito no denuncia, no hay forma que se pueda investigar o capturar a los presuntos hechores, a excepción de que sea un caso infraganti, que de manera inmediata la policía lo persigue, ¿verdad? Pero sí ha bajado, Raúl, tenemos buenas prácticas, ¿verdad? Generalmente le puedo hablar del caso de la ciudad de Danlí y de otras ciudades del departamento del Paraíso,
algunas ciudades del departamento de Olancho. ¿Qué hay más, extorsión o narcotráfico? Bueno, según las investigaciones, es crimen organizado a narcotráfico. O sea, generalmente donde está más focalizada la extorsión es en Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula. Eso es lo que nos arroja nuestra recolección de datos a través de los hotspots, que igual la recolección de datos es bien compleja, ¿verdad? Porque aquí varios hemos hecho estudios investigativos y siempre tiene un sesgo muestral, etcétera. Pero yo siempre digo, para no tener algo para tomar decisiones, me voy con esto, para no estar tomando decisiones tan a ciegas. Por eso es importante, insisto, observar la problemática que sucede de una manera científica, porque las acciones se toman mejor. Hay una eficacia y eficiencia en el tema de los fondos. No podemos estar haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces es por eso que estamos observando una nueva dinámica de trabajo. Insisto en la integración de CONATEL, Comisión Nacional de Bancas y Seguros, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, el IP, entre otras instituciones que por muchos años pues también deberían de tener el compromiso nuestro, como es el Ministerio Público. Acá lo mencionó también el abogado Rubio. O sea, la policía puede investigar un caso, envía un informe investigativo, y si el fiscal no hace el autorrequerimiento fiscal, el policía pues ahí se queda esperando que después del informe investigativo lleve el autorrequerimiento fiscal, porque así se judicializan los casos en un Estado de Derecho. Entonces es muy importante toda esta articulación, pero para responder a esa pregunta, sí ha bajado la incidencia. Tenemos ahí testimonios de personas que eran víctimas de extorsión, que ahora aperturaron un ejemplo, unas gasolineras, unos centros de venta de comidas que había aquí por el área de Toncontín. O sea, tenemos varias lecciones aprendidas y varios testimonios, igual algunos empresarios del transporte en varios municipios, etcétera. Pero sí es importante, en seguridad no es un gasto, porque a veces algunos medios de comunicación así lo hacen ver. O sea, la seguridad no es barata. O sea, si nos ponemos a analizar lo que pasa en primer mundo, en varios países de primer mundo invierten millones de dólares. Bueno, ahorita el abogado habló del caso de El Salvador. Ahí no es un dólar que invirtieron ahí para ver lo que tienen. O sea, hay que invertir en seguridad y no cuestionar tanto esas inversiones. Yo siempre he dicho, si tenemos una rendición de cuentas, si funciona el Tribunal Superior de Cuentas, si funciona muchos organismos de sociedad civil, o sea, aquí lo que tenemos que ver es qué hacen los funcionarios con el dinero y no cuestionar tanto los presupuestos, sino que perseguir de manera civil, penal o administrativo al funcionario que los fondos los malinvierten. Sí, al cierre, díganme, abogados, la recuperación de las cárceles, ¿qué tan importante es? En relación a este tema de los centros penales, le quiero aportar, se me escapa la fecha, como lo dije anteriormente, pero existe un plan de solución contra el combate al crimen. Entre ellos ahí menciona, hay como 2 temas relacionados a los centros penales. Ya vemos que sí ya se han hecho prácticas más directas en intervención a los centros penales para recuperar precisamente el orden en estos centros penales. Vemos que se ha practicado con un equipo especializado, pues, identificar dónde ocultan o mantienen precisamente estos armas que ingresan, quiénes son las personas que ingresan. Tengo el entendido incluso que se ha puesto a la orden y disposición del Ministerio Público aproximadamente a 70 personas, llámese personal penitenciario y policial, posiblemente relacionado con la comisión de estos posibles delitos. Entonces, esperando de que sea más agresivo, se debe de recuperar. Aquí es donde se ocupa el dinero. ¿Por qué? Se ocupa tener espacios físicos más adecuados para los privados de libertad. Se ocupa personal calificado y suficiente. Yo recalco la palabra suficiente. Eso quiere decir que precisamente la policía penitenciaria ejerce el control sobre la población penitenciaria y que estos tampoco no sean corrompidos. Además de ello, entonces, podríamos decir la tecnología, la implementación de tecnología. ¿Cómo es posible que ingresen estos fusiles a los centros penales? Alguien se está prestando, entonces por ahí puede existir una depuración que conlleve incluso
a la recuperación y manejo y control de los centros penales en el territorio nacional. Gracias, abogado, por su participación esta mañana. Abogado Wilfredo Rubio. Sí. Bueno, hay que hacernos una pregunta. ¿Todavía hay comunicación desde dentro de los centros penales? Porque es más peligroso una llamada telefónica que un fusil adentro. Y yo en los pasillos de los tribunales, lo que se oye todos los días es que hablé con mi pariente que está detenido y cómo. Entonces, ahí es... ¿No le dicen ustedes con quién estás hablando al otro abogado? Sí. No con mi cliente que Sí. está en tal cárcel. Sí. Entonces, ahí esa es la efectividad del plan, ¿va? Con relación al dinero, la tasa de seguridad que antes nunca supimos cuánto era, y como comentaba al abogado, si la OAVI tuviera un almacén de evidencias de todo lo que se incautó, creo que sería del tamaño de la colonia Kennedy. Y no me refiero en casa, me refiero en relojes, joyas, aparatos, dineros, que cada reloj de esta gente cuesta $50,000, $100,000, dinero de sobra que se perdió, se desapareció, ¿verdad? En el tiempo, en esos operativos, que ahí sobra, ahí tendrían varios pisos las cárceles, tendríamos seguridad, funcionarían esas cámaras del 911 y tendríamos la tecnología suficiente en software, en todo tipo de aparatos, si toda esa cosa, todos esos bienes asegurados no se perdieran en el hurto. Gracias, el abogado Wilfredo Rubio. Cerramos con el subcomisionado don Eduardo Lanza. ¿Mensaje a la población? Sí, no, solo quiero cerrar con este tema de los antecedentes. Si son policiales por falta, en un año pueden pasar a pasivo, y si es por delito al cumplir los requisitos. Y si es por denuncia al MP, pues al MP le corresponde. También decirle a la población hondureña que es muy importante denunciar de manera anónima al 143, y de manera presencial pues puede hacerlo en las instalaciones de Dipanco. La denuncia es fundamental para que su caso sea investigado y que las personas que cometen estos ilícitos penales de extorsión y delitos conexos pues sean puestas a disposición del fiscal que compete. Vuelvo a decirle lo que le dije hace varias semanas. Con eso del 143, ponelo. A una llamada. No, que la gente sabe poco de que hay que llamar al 143, hay que meterle eso en la cabeza a todos los hondureños, una denuncia al 143, pero ya usted, abogado Carrillo, me despertó la curiosidad. ¿Contestan en ese 143? Claro, claro que contestan. Lo veo incrédulo. ¿Usted qué pasó? Sí, pues en ocasiones se especula mucho, se cuestiona mucho, pero esperando de que pues esta línea esté disponible 24/7 para estas denuncias, incluso que se le dé seguimiento, pero siempre de manera objetiva e imparcial. Cada quien en el rol que le corresponde, debido a que también las agencias policiales precisamente están para eso, para la investigación siempre objetiva, respetando los derechos de los ciudadanos. Gracias, abogado Carrillo. Abogado Rubio, gracias. Bueno, gracias. La pregunta que teníamos ahí, ¿se ha logrado reducir índices de violencia en Honduras? ¿Sí o no? Claro que sí, se ha logrado reducir, por eso vimos cómo va el tema de homicidios. Se han reducido en más de 300 homicidios en lo que va este año, y hay otros indicadores también que la policía le está apostando, como es el robo, el hurto, entre otros delitos. Recordemos que son varios indicadores. Aquí, como muestra de ejemplo, traigo el homicidio y se ha reducido igual la extorsión ha reducido. Gracias, poneme ahí el rótulo, es el 143. Llame a ese número si tiene denuncia, con seguridad de que se va a atender la denuncia. Es anónima y gratuita. Una señora me decía que donde llamaba, llame ahí a ese 143. Confiamos que la Dipanco esté haciendo una buena labor. Nos vamos, buenos días. Sigan con Canal 11 y Radio Visión Honduras.